hablar sobre los indicadores educativos basados en la matrícula. Bien, vamos, vamos a conocer ahora qué son estos indicadores. Como ya yo les había comentado a ustedes, muchos de ustedes ya han trabajado con estos indicadores, posiblemente, y la gran mayoría de ustedes los conoce, ya que en este caso, dentro de la planificación que un centro educativo pues debe de llevar a cabo, debe de tener en cuenta estos indicadores. Estos indicadores, cada uno de ellos, se puede obtener a partir de la propia matrícula del centro educativo, sin tener que involucrar a la población demográfica, como estuvimos trabajando la semana pasada, sin tener que trabajar con la población. Estos son indicadores propiamente que se pueden obtener desde los centros educativos, desde el grado, desde la sección, perdón, desde la sección, el grado, centro educativo. Pueden llevarse también a una escala mayor, ya sea a nivel de distrito, de regional, de provincia, municipio, país, sección, paraje, barrio. Es decir, son indicadores educativos que son muy versátiles en su cálculo. Se pueden calcular tanto para el sector público como para el sector privado, se pueden calcular eh, para, para la zona urbana como para la zona rural, y también se pueden calcular tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino también. Bien, es decir, son indicadores bastante versátiles en los que, en los que en este caso el director del centro pues puede hacer uso de ellos en cualquier momento, e inclusive también hasta cualquier maestro para su propio grupo de estudiantes. Cuando hablamos de indicadores educativos basados en, cuando hablamos de indicadores educativos pues, basados en la matrícula, tenemos que tener pendientes dos conceptos, que son la eficiencia y lo que es la calidad. Bien, cuando hablamos de eficiencia, en este caso, se refiere a que cuando un individuo o una organización son eficientes, se deja entendido que son eficientes, si estos disponen de ciertos recursos o insumos disponibles y procuran usarlos de tal manera que generen los resultados esperados con el mínimo de costo y esfuerzo. Es decir, obtener los resultados deseados con el mínimo costo y esfuerzo, pues eso denota eficiencia, ya sea en el individuo o en una organización. Bien, esta relación de la obtención de resultados con el mínimo costo y esfuerzo, pues es la relación óptima entre insumos y resultados. Esta parte, esto de la eficiencia no es más que una actividad que se llevará a cabo de manera, o sea, una actividad, perdón, se llevará a cabo de manera eficiente si se logra un resultado con un mínimo de insumos e inversamente, si un insumo dado rinde el máximo resultado. Bien, ahora, cuando hablamos de calidad, bien, cuando hablamos de calidad, pues esa señala la manera en la que se presta el servicio educativo. Bien, la forma, o sea, la manera en la que se presta este servicio. Esta calidad se mide a través de tres componentes, desde el personal, de los locales, o sea, de los establecimientos, o sea, en este caso la estructura física, el plantel, el centro educativo, y el equipamiento. Bien, es decir, y obviamente el mobiliario y todo esto que posea el centro educativo. Partiendo desde el punto de vista de la eficiencia, en este caso para la eficiencia del sistema educativo, tenemos lo que son los indicadores de eficiencia interna. Bien, tenemos lo que son los indicadores de eficiencia interna, los cuales nos miden a nosotros la capacidad del sistema para retener a la población que ingresa y promover de un grado al siguiente hasta culminar el respectivo nivel. Bien,
miden la capacidad del sistema para retener a esa población. Estos indicadores alertan sobre el desperdicio de recursos atribuidos a la repitencia y la deserción. La eficiencia interna se habría logrado cuando la totalidad de la población ingresada fuera promovida de un grado cada año, hasta culminar los grados de la educación básica y media. Bueno, dice básica y media, pero obviamente sabemos que sería en este caso primaria y secundaria. Bien, la eficiencia interna se mide dentro de un proceso temporal y de forma diacrónica. Ojo con eso, temporal y diacrónica. Pues se trata de seguir un proceso a lo largo de una cohorte, o sea, a lo largo de un periodo de tiempo. Bien, teniendo en cuenta obviamente el comportamiento estadístico que sigue un grupo de alumnos a través de los grados que componen un nivel. Los planificadores educativos pues consideran que el objetivo más inmediato e importante es que la mayor cantidad posible de aquellos alumnos que ingresan a un nivel, modalidad o grado pues alcancen la promoción dentro del plazo estipulado. Y obviamente, ¿cómo nosotros podemos medir que nuestro sistema educativo es eficiente? ¿Cómo nosotros lo podemos medir? Bueno, pues a partir del logro educativo de los estudiantes. Y cuando me refiero al logro, me refiero a que el estudiante pueda ir superando cada grado de cada nivel. Bien, debido a que el Estado pues realiza inversiones o realiza, digámoslo así, realiza una inversión cuantiosa anualmente para que cada estudiante que pertenece o que está inscrito o que se inscribió en ese periodo escolar, pues el Estado, en este caso desde el Ministerio de Educación, pues hace una inversión por cada estudiante, para que ese estudiante, pues primero adquiera una educación de calidad y segundo, a partir de esa educación de calidad, que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para que pueda promover dicho grado y que el año siguiente pues esté en el grado inmediatamente superior. Pero no solamente promoviendo porque el profesor diga que promovió, sino porque el estudiante maneje los contenidos o en este caso maneje los, los contenidos del currículo del grado al que asiste. Bien. Una pregunta, profe. Ajá. Bien, Carmen Estela. La pregunta es, cuando usted habla de insumo, que usted habló hace un momentito con relación a la eficiencia, ¿podríamos decir entonces que los indicadores de eficiencia interna son insumos? No, 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 no. Ajá. No. Explíqueme, por favor. Vamos a ver en qué parte de acá. Sí, en la parte anterior. En la En parte esta. anterior. Aquí, ahí en eficiencia, sí. Es que Habla. este concepto, ok, el concepto de eficiencia que yo te estoy dando es un concepto general de eficiencia y te lo estoy enfocando, obviamente, al, al ámbito educativo. Porque eficiencia como tal está definida, es lograr los resultados con el mínimo costo y esfuerzo posible. Ujú. Bien, y cuando te digo que es la relación óptima entre insumos y resultados, insumo para ti en educación, ¿cuáles serían? Bueno, que tú al estudiante le des un centro educativo apto para tomar docencia, que el maestro tenga los conocimientos para impartir la asignatura a la que está supuesta a instruir. Bien, que si el Estado pues le facilita o le suministra libros de texto a los estudiantes, pues de que el estudiante obtenga esos recursos de libros de texto. Ya también desde el punto de vista tecnológico. Es decir, todo lo que, en este caso, todo lo que se pueda aportar
para que el estudiante pueda aprender. Esos insumos sería como la inversión que hace el Estado para que cada estudiante pueda lograr o pueda promover el grado. ¿Cuál es el resultado? Que el estudiante, además de promover el grado, pues domine los contenidos del currículo que se le instruyó durante ese periodo escolar. Ese es el resultado. Entonces, la eficiencia sería medir lo que el Estado ha invertido en este año con la tasa de promoción. Es decir, si el Estado, por ejemplo, el Estado, vamos a suponer, por decirte algo, ha venido invirtiendo, cada año viene invirtiendo un poco más, porque como es un 4% del Producto Interno Bruto, y si crece el producto, y si el PIB aumenta, pues por lo tanto el presupuesto del Ministerio de Educación aumenta. Y si el presupuesto del Ministerio de Educación aumenta, pues entonces también la inversión a educación aumenta. Bien, es decir, aumentan los insumos. ¿Qué es lo que se espera si en este caso aumentan los insumos, qué es lo que se espera? Que los resultados aumenten también, es decir, que la tasa de promoción sea mayor. ¿Me doy a entender? Correcto, sí. Eso es lo que se espera. O sea, espera que haya una óptima relación entre esto. Es decir, que si aumenta los insumos, pues los resultados deben de aumentar. Deben ser Pero cuando mejor. nos referimos a insumos, en este caso, cuando nos recuerda, fíjate que en esa parte de eficiencia, yo estoy hablando desde un aspecto muy genérico, yo no estoy enfocado específicamente al ámbito educativo. Yo entiendo. Sí. Ese concepto de eficiencia se puede aplicar a cualquier otra área. Bien, no solamente al ámbito educativo. Ok, entonces, profe, volviendo al punto ya de los indicadores de eficiencia interna, cuando hablamos de promoción, de repitencia, de deserción escolar, esos indicadores para que haya una eficiencia realmente como se quiere, de acuerdo a la inversión que se ha hecho desde el Estado Dominicano, tienen que estar estables en todos los aspectos, o sea, cada uno de esos indicadores de eficiencia deben estar estables, o sea, cero por ejemplo, alta promoción, cero deserción escolar, cero repitencia, por poner un ejemplo. Eso es lo que se espera. Si aumenta la promoción, el abandono y la repitencia disminuyen. Correcto. Bien. Porque Gracias. los tres son complementarios. Muy bien. Entonces, continuando. Dentro de los indicadores de eficiencia interna, tenemos el de la tasa de promoción, el cual se puede obviamente calcular, como les mencioné, para una sección, un grado, un nivel. Bien, es decir, los indicadores que vamos a estar viendo aquí son muy versátiles y se puede calcular, como les mencioné, pues desde diferentes ámbitos. La tasa de promoción, desde el sentido general, como dice aquí, pues mide el peso relativo de los alumnos inscritos o matriculados en un determinado año escolar como promovidos a un grado inmediatamente superior cursado al año anterior. Es decir, representa la proporción de alumnos que completan exitosamente un grado y continúan al grado siguiente el próximo año. Bien, es una proporción. La tasa de promoción se obtiene a partir del cálculo de una proporción. ¿Cómo se calcula? Se calcula dividiendo la cantidad de alumnos que promovieron el grado, bien, que promovieron el grado inmediatamente superior entre el total de alumnos del mismo nivel o grado que se inscribió al inicio del año escolar. Es decir, yo tomo el total de estudiantes que promovieron al final del año y los divido entre el total de estudiantes que se inscribió al principio del año escolar. Bien, eso me va a dar a mí mi tasa de promoción, ya sea para una sección, para un grado e inclusive para un nivel o para el centro educativo completo. ¿Cómo yo lo calculo para el centro educativo completo? Bueno, yo tomo todos los estudiantes del centro educativo que promovieron,
todos los del centro, sin importar el grado. Tomo en cuenta todos los estudiantes del centro educativo que promovieron y lo divido entre la cantidad de estudiantes total del centro educativo que estaba inscrita al inicio del año escolar. Hago la división, obtengo un cociente y esto lo multiplico por 100. Esto me va a dar a mí la tasa de promoción. ¿Qué podemos decir sobre la tasa de promoción? Este es un indicador considerado como trazador, como un indicador trazador, pues analiza la eficiencia y la calidad del sistema. Este identifica la producción, es decir, cuando hablamos de producción, es en este caso de la capacidad que tiene el sistema educativo de promover estudiantes, ya que valora las promociones que se obtienen de cada grado. Proporciona además información acerca de la absorción del número de alumnos egresados de un nivel educativo determinado que logran ingresar al nivel educativo inmediatamente superior. ¿Qué limitaciones tiene? Pues igual que la mayoría de los indicadores de este tipo, algo que vamos a estar viendo y una dificultad que pueden encontrar para calcular un indicador de eficiencia interna es la disponibilidad del dato. Bien, es decir, si no se tiene disponibilidad de este dato, obviamente habrá dificultad para poderlo calcular. O, en este caso, si se carece de información precisa, fiable, oportuna y calidad. Bien. Entonces, eso es con relación a la tasa de promoción. Como les mencioné, esto ustedes, como les mencioné al inicio, este es es un indicador que lo más probable, muchos de ustedes ya lo hayan calculado y inclusive, pues lo conozcan. Bien. Vamos a ver el otro indicador que habla sobre la tasa de repitencia. Bien, cuando hablamos de tasa de repitencia, esta es la proporción de alumnos que permanecen en el mismo grado durante más de un año. Vuelvo y reitero, es una proporción. La finalidad de esta tasa es medir la cantidad de alumnos que repiten y sus efectos sobre la eficiencia interna de los sistemas de educación. ¿Cómo se calcula? De la misma forma en cómo se calcula la tasa de promoción. En este caso, tomando en cuenta el número de repetidores del grado que están cursando el grado. Es decir, al final del año escolar, se divide, o sea, al final del año escolar ustedes saben que hay un grupo de estudiantes que promueve, otros que repiten y otros que abandonan. ¿Cómo yo obtengo la tasa de repitencia? Bueno, pues entonces divido la cantidad de estudiantes que reprobó el grado entre el total de estudiantes inscritos al principio del año escolar. Esto lo puedo calcular tanto para una sección, para un grado, para el nivel o hasta para el centro educativo completo. Bien, ¿qué consideraciones tenemos acerca de esta tasa de repitencia? Pues de que esta tasa debe de tomarse en cuenta de que debe ser distinguido del indicador interanual de repetición que se observa directamente el flujo entre dos periodos lectivos consecutivos. En segundo lugar, el micrófono, por favor. En segundo lugar, es necesario considerar que no todos los países tienen normas equivalentes sobre promoción o reprobación, de modo que aquellos países en los que existe promoción automática en uno o más grados, como aquí, muestran un indicador que tiende necesariamente a ser menor. Se considera un indicador también trazador que analiza la ineficiencia del sistema, pues identifica a los alumnos que fracasan, en los cuales el consumo de recursos del sistema es mayor para obtener los resultados deseados. Y esto, obviamente, se
Esto obviamente, pues lo podemos nosotros denotar en nuestro propio sistema. Y es de que, como les mencioné anteriormente, el Estado anualmente por cada estudiante, pues invierte, hace una inversión por cada estudiante, ¿cierto? ¿Cuál es el compromiso del estudiante ante esa inversión? Pues adquirir los conocimientos, aprender y promover el grado. Pero si el estudiante no logra promover el grado, si el estudiante no logra promover el grado, pues entonces, en este caso, al final del año escolar, es considerado un repitente o un reprobado, en este caso, ¿verdad? Reprobó el grado. Pero el estudiante al año siguiente ingresa nuevamente al centro, es decir, va a repetir el grado nuevamente. ¿Qué hace el Estado? Vuelve de nuevo e invierte en ese mismo estudiante para que nuevamente pueda promover el grado. Es decir, ya el Estado está haciendo más de una inversión por estudiante. Es decir, está invirtiendo, en este caso, estaría invirtiendo 2 veces por estudiante. Pero si el estudiante vuelve y reprueba, para el año siguiente, el estudiante vuelve, si el estudiante vuelve a ingresar, ¿qué va a pasar? Pues el Estado, cada vez que un estudiante reprueba, el Estado, entonces, el Estado hace una inversión por cada estudiante, ya sea que promueva o que repruebe. Y por lo tanto, entonces, estaría el Estado, pues, haciendo inversiones. Por favor, estaría haciendo inversiones y en este caso, pues, gastando recursos, o el Estado lo vería así como que gastó un recurso o se vería así, gastó un recurso de manera ineficiente, pues porque el estudiante no pudo lograr el objetivo que se esperaba. A ver, aquí tiene la mano levantada, Giselle Soriano. A ver. Sí, que viendo ese tema, ahí está la importancia de tener los insumos que los estudiantes necesitan para poder lograr el nivel que se requiere de eficiencia, de calidad y todo eso, porque toda la exposición comienza con la aclaración de que van a lograr esa eficiencia si disponen de los insumos que requiere para eso, porque hay muchos casos, por ejemplo, donde los estudiantes a veces reflejan una puntuación que no corresponde a su conocimiento, porque a veces hay otros factores que impiden que ellos desarrollen algunas cosas, por ejemplo, la falta de responsabilidad o la falta de motivación. A veces no, su calificación en sí no refleja el nivel de conocimiento que pudiera llegar a lograr. Y todo eso de la motivación y la preparación de los estudiantes que alguien escribió por el grupo por ahí es tan importante, o sea, es lo más importante, el que los estudiantes cuenten con los insumos que necesitan para desarrollar su capacidad es lo que va a determinar verdaderamente el nivel de eficiencia que tenga el colegio. A veces quizá tenga un nivel de repitencia bajito, pero pudiera ser cero si los insumos fueran los adecuados. Así mismo. Pero fíjate también, o sea, es que, ¿cómo te digo? O sea, ese tema es muy, ¿cómo te digo? O sea, tiene muchas aristas. Bien, o sea, el que el estudiante pueda reprobar o promover un grado, no solamente va a depender de que tenga o no los insumos, no solamente depende de eso, es parte, ¿entiendes? Eso es parte. Hay otros factores que pueden incidir en el que el estudiante no logre el éxito, no logre promover el grado, no solamente por no tener los insumos. Los insumos sí son un factor, no te digo que no, son parte, pero no son el todo. Bien,
Jazmín, que levantó la mano. Maestro, tengo la mano levantada hace rato Sí, también. está bien, Mirka, pero Jazmín la tenía primero y después va tú. A mí Excusa. me aparecen en orden a medida que la van levantando. Jazmín. Sí, maestro, una pregunta, una interrogante que siempre he tenido y nunca he sido como complacida con la respuesta, en el sentido, ¿en qué benefician las promociones automáticas? Si usted me la pudiera responder, porque yo ¿En qué entiendo que beneficia? ¿En qué sí, beneficia? ajá, Bien, mira, en los estudiantes, esa técnica, por llamarla de una manera. bien, te voy a, ¿cómo te digo? Mira, la respuesta 100% como tal de por qué se tiene la promoción automática, hasta donde tengo entendido, ojo con esto, no es que es una línea ni que es así, desde mi punto de vista y hasta donde he podido leer, bien, porque eso está contemplado en la ordenanza del Ministerio de Educación, está contemplado la promoción automática. Y hasta donde tengo entendido y hasta donde he leído, la promoción automática se contempló, creo que hasta tercero, antes de que se hiciera esta reformulación del currículum con las nuevas modalidades y con la distribución de los grados, creo que la promoción automática ahora está hasta sexto, si mal no recuerdo. Creo que, si mal, ustedes me pueden, por favor, corregir. Hasta tercero está todavía, profesor. Está hasta Hasta tercero. tercero. Ok, Sí, hasta ok, tercero. ok. Muy bien. Hasta donde tengo entendido, se tiene hasta tercero, no solamente aquí en este país, sino también en hay otros países también que lo tienen hasta ese grado y creo que algunos hasta algunos grados mayores. Se dice que es porque para no crearle un trauma al estudiante o sea, es como para no crearle como ese disgusto al estudiante o ese trauma desde el punto de vista psicológico en unos grados tan bajos, en lo que se supone que para esas primeras edades el estudiante todavía no tiene como la suficiente capacidad como para una evaluación que le permita a él determinar si pueda promover o no el grado. Pues porque hasta esas edades todavía en su cerebro está adquiriendo conocimiento, está aprendiendo, o sea, está como asimilando, aprendiendo a adaptarse y a interrelacionarse con las otras personas. Supuestamente, vuelvo y reitero, no es que necesariamente es así, pero lo tienen, hasta donde tengo entendido, lo tienen contemplado así. Ya a partir de tercer grado, que es cuando el estudiante cumple 8 años, según los científicos en este caso los investigadores del tema y los expertos en el área, pues han determinado que precisamente a partir de esa edad o que a partir de ese grado es cuando entonces ya según lo establece el currículum y también lo establece de forma, en este caso, asimismo los mismos psicólogos, pues ya el estudiante está como en capacidad o que se puede, o que ya desde ese grado se le va instruyendo y se le va haciendo saber de que a partir de ese grado ya debe de ir aprendiendo a retener más en la memoria, de ir aprendiendo y de que obviamente tiene que tener en cuenta de que se le estará evaluando lo que ha aprendido. Es más o menos por ahí es que anda por ahí es más o menos que anda. Hay algunos países que han implementado la promoción automática para reducir la tasa de repitencia. Bien, por ejemplo, en Colombia hace muchos años ya se implementó la promoción automática, creo que hasta ese mismo grado, que hasta tercero, si mal no recuerdo, pero fue con la finalidad de reducir la tasa de repitencia. Lo mismo pasó aquí también. Uno de los motivos también, además desde el punto de vista psicológico y pedagógico, como te mencioné, también fue el de reducir la tasa de repitencia, porque todavía, inclusive hasta en primero y en segundo de primaria, pues
se permitía la repitencia. Entonces, había un alto grado de repitencia, había un alto grado, había una alta tasa de estudiantes, tanto en primero como en segundo, de estudiantes que reprobaban, y por lo tanto, entonces, esto hacía que el Estado tuviera que realizar una mayor inversión en esos estudiantes, ¿entiendes? Entonces, también, o sea, el punto, por eso que le menciono que el tema de la repitencia no solamente se puede ver desde el punto de vista de psicológico o pedagógico del estudiante, sino también de la propia inversión del Estado, de la propia inversión económica que hace el Estado por cada estudiante. Por cada estudiante el Estado aporta al año como $15,000 al año, por si ustedes no lo sabían. Bien, hasta donde tengo entendido, creo que son 15,000, no sé, algo así. Pues bien, no, 15 al año, sí, al año son $15,000 por cada estudiante que hace el Estado dominicano. Eso lo tienen calculado así. Pues bien, entonces imagínense que por cada estudiante que repruebe, entonces al final del año, un estudiante reprueba, ¿qué tiene que hacer el Estado? El año siguiente, si ese estudiante se inscribe en el año siguiente, pues el Estado tiene que volver a hacer la misma inversión por ese estudiante. Entonces tener un sistema educativo que no sea eficiente, pues conlleva a un mayor gasto en educación. Eso es lo que pasa. Ahora sí, Mirka, que tienes tú levantaste la mano. Bien, maestro, creo que mi inquietud está un poco contestada con lo que usted ha estado explicando, porque ahorita me quedé analizando que usted decía que debía de haber una relación entre insumo y resultado. Entonces yo digo entre insumo, resultado, calidad, eficiencia. Entonces hay muchas aristas que se mueven ahí, porque realmente el Estado tiene la obligación y tiene la garantía de la educación, y tiene que también la inversión, tiene que asegurar la inversión por cada estudiante. Pero entonces yo me pregunto, hay veces que el insumo puede que esté, hay veces que entonces puede que haya una buena actitud de parte del centro para promover un aprendizaje significativo. Pero entonces a veces aparecen otros factores que son imposibles, que no imposibles, sino que influyen de manera negativa en que haya una buena tasa de promoción, porque se añaden factores emocionales, factores del contexto, llámese la integración de la familia, porque sabemos que aunque la escuela haga su mayor esfuerzo, no puede sola. Entonces, hay veces que sí, que la inversión está, pero hay veces que nosotros sabemos, lo que trabajamos en centros públicos, que no siempre la inversión está. Hay veces que el maestro trabaja a mano pelada, como dicen, y ya no es por parte de que él no tenga la intención, pero hay veces que se le va la motivación, precisamente porque a falta de un recurso que él entiende necesario para que sus clases sean de calidad, no lo tiene a mano. Entonces, me contesta cuando usted dice que había muchas aristas que se movían ahí, porque podemos ver que hay veces que el estudiante repite, pero ya a veces ni es siquiera porque la falta de la inversión o por la falta de la motivación del maestro, de la intención que tenga el maestro, sino que entonces ya el estudiante está presentando situaciones emocionales fuertes que van en detrimento de su motivación intrínseca para poder aprender. Y ya ahí vienen otros factores que se suman. Entonces, yo entiendo que realmente para poder hacer una relación exacta entre insumo y eficiencia y promoción es un poquito cuesta arriba determinar la exactitud. Así mismo. Para eso es que entonces, para poder determinar, por ejemplo, para poder determinar a nivel de país, digamos así, que está causando repitencia en cierto grupo de estudiantes, pues hay que hacer un estudio, hay que salir a campo a hacer un levantamiento. Y obviamente esto conllevaría un gran costo y una inversión de tiempo enorme. Pues porque habría que consultar
específicamente o entrevistar específicamente tanto a los estudiantes, maestros y padres de familia de los estudiantes que presentan repitencia en un centro educativo. Y eso obviamente conllevaría bastante tiempo y recursos. Bien, por eso es de que, eh, por eso, hay muchas investigaciones que tratan de determinar las causas de la repitencia escolar, pues seleccionan una muestra de esos estudiantes que reprobaron y consultan a una muestra de estudiantes, pues para poder obtener algunos resultados mucho más, no más certeros, o sea, certeros porque obviamente se consulta directamente la fuente, pero al no consultarlo a todos, pues obviamente se tiene una buena estimación de cuáles son los factores reales, pues por lo que los estudiantes pues tienden a la repitencia. Y dependiendo, tomando en cuenta también los diferentes factores del entorno donde reside el estudiante, al centro al que asiste, es decir, un sinnúmero de factores, bien, que pueden estar influyendo en el que el estudiante repruebe. Carmen, tu micrófono activa. Sí, es así como usted explicaba, profe, con relación a la promoción automática que fue que Yasmín hizo la pregunta. Fíjese, y aquí en República Dominicana se determinó aprobar y ejecutar ya como ley, entrarlo dentro de lo que es la ley que rige las políticas educativas, 6697, la promoción automática, porque el nivel de repitencia que se estaba dando en los primeros grados, específicamente en primero y segundo grado, era demasiado alto. Y eso fue algo que se discutió mucho, la ADP junto con el Consejo Nacional de Educación. Se discutió mucho en ese periodo porque también el Estado, el Ministerio de Educación, llámese la administración, estaban asimismo quejándose por el gran número de repitentes en los niveles básicos como primero y segundo. Entonces eso conllevó para poder evitar esa repitencia. Entonces, lo que nosotros decíamos en ese tiempo, los reclamos que hacíamos de que no se podía, era el que en tercero entonces se iba a armar el brollo, como decimos popularmente, se iba a armar el gran cúmulo de estudiantes que iban a repetir en tercero porque no iban a ir al tercer grado con el nivel adecuado, las competencias que debía tener el niño para tercer grado. Y por eso aún ahora en estos momentos, aquí en República Dominicana hay estudiantes en tercer grado que no están alfabetizados, porque un niño de preprimario hasta tercer grado debe cumplir el ciclo de alfabetización. Y eso, como no se estaba dando, entonces se hizo eso, pero aún así en tercero ahora hay niños todavía que no están alfabetizados totalmente en el nivel primario. De cualquier forma, sí hay que regular muchas cosas. Y es como usted decía, no es solamente la inversión en educación. Hay que invertir porque hay que invertir, pero también tiene que haber un deseo del Magisterio Nacional, tiene que haber un deseo de la comunidad, de los padres. Debe haber esa motivación de que, ¿para qué? Para que los estudiantes puedan rendir, porque es una comunidad educativa que tiene que unir lazos que lamentablemente no están unidos, no están unidos. Hay una división demasiado pronunciada entre la relación que debe existir familia, escuela, escuela, familia, y un contexto social allá afuera, interviniendo, infiriendo, para que en vez de sentir motivación por estudiar, entonces el estudiante no quiera ir a la escuela. Entonces tiene que existir una motivación desde la familia. Si en la familia, que es la primera escuela de los estudiantes, no hay una verdadera motivación, pues mucho menos en la escuela vamos a poder hacer nada. De cualquier forma, vamos avanzando y esperamos que para estos años venideros, que nos está dando mucha dificultad con relación a la nueva modalidad
que es un nuevo formato para nosotros trabajar en las escuelas, esperamos que las cosas funcionen porque ahora tenemos muchos niños que les interesa mucho lo que es la tecnología y quizás ese pueda ser también un punto de motivación para que puedan avanzar en los aprendizajes. Aunque quizá van a existir algunos ciertos grado de producción que el niño debe tener, especialmente en la parte escrita, que va a tener, pienso yo, va a tener cierto bajo nivel. ¿Cuánto quería decir? Ok, muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias por sus intervenciones. Pues bien, fíjense cómo este tema de repitencia y eso que ustedes todavía no han calculado la primera tasa todavía. Todavía no han calculado la primera tasa. Bien, vamos a ver entonces el siguiente indicador. Bien, vamos a ver el siguiente indicador que es la tasa de abandono. Bien, hay algo aquí. Vamos a esperar a terminar por lo menos con esta parte de la tasa de abandono para explicarles. Bien, cuando hablamos de abandono escolar, nos referimos, en este caso, a la cantidad de alumnos que se retiran de la escuela y que no finalizan el año escolar, pero que se inscriben al año siguiente. ¿Cómo yo puedo calcular la tasa de abandono? Ojo, yo no voy a hacer mucho hincapié en tasa de abandono, simplemente el estudiante que no culminó el año escolar. Bien, no culminó el grado y al año siguiente vuelve y se inscribe en el mismo grado, obviamente, pues porque no lo culminó en el año anterior. ¿Cómo se calcula la tasa de abandono? Pues dividiendo la cantidad de alumnos que no completaron el año escolar o que abandonaron sus estudios antes de finalizar el periodo escolar entre el total de estudiantes inscritos al final del periodo. Fíjense en algo. Estos tres indicadores que hemos visto, promoción, repitencia y abandono, los tres indicadores se calculan en base al total de estudiantes inscritos al principio del periodo, o mejor dicho, al total de estudiantes inscritos en el grado. ¿No es así? Obviamente. Y es porque al finalizar el año escolar, fíjense que también los tres indicadores se calculan cuando finalice el año escolar. Sí, Antonio, te doy la palabra ahora. Cuando finaliza el año escolar, el estudiante termina con una de estas tres condiciones. O el estudiante promueve, o el estudiante abandona, o el estudiante reprueba el grado. Una de esas tres. Es decir, todo estudiante que inició el año escolar en un grado, al finalizar el año escolar, él termina con una de esas tres condiciones. O promueve, o reprueba, o abandona. Bien, por eso la sumatoria de estas tres tasas tiene que dar 100%, es decir, la tasa de promoción más la tasa de repitencia más la tasa de abandono tiene que darme 100%, pues porque las tres se calculan en base al mismo total. Bien, por eso es que le dije que estas tres tasas son complementarias. Bien, si aumenta la tasa de promoción es porque obviamente hubo una reducción en la tasa de abandono y en la tasa de repitencia. Si aumenta la de abandono, fue porque hubo una reducción en una de aquellas dos. Es decir, cuando una aumenta, las otras dos pueden disminuir. Bien, es decir, la suma de estas tres tiene que darme siempre 100%, no me pueden dar más de 100%. Pues porque al final del año no termina más estudiantes que de los que ingresaron. Bien. Entonces, ¿qué tipo de análisis se le puede hacer a la tasa de abandono? Pues es que, o sea, el análisis de retención o sobrevivencia es sumamente importante. Y eso es algo muy, o sea, ustedes han planteado su punto de vista tanto para la promoción como para la repitencia, pero en el abandono, la retención o sobrevivencia es muy importante, tanto para el centro educativo como para el sistema educativo en sí. Bien, pues porque a medida que el sistema, o sea, con la medida en que el sistema educativo es capaz de mantener a sus alumnos en la escuela con o sin repetición hasta completar un grado o un nivel determinado. La tasa de abandono mide eso, la capacidad que tiene el sistema educativo
de mantener a un estudiante en un centro, ya sea que ese estudiante haya reprobado o haya promovido. Bien. Por eso, la tasa de abandono tiene un análisis muy importante también y juega un rol muy importante dentro de los indicadores de eficiencia interna. Y algo que quiero que ustedes también comprendan y que puedan manejar la diferencia entre estos dos términos. Una cosa es abandono y otra cosa es deserción. Son dos cosas o sea, son parecidas, son términos parecidos, o sea, semánticamente, semánticamente no, textualmente se escriben diferentes, pero tienen significados parecidos, pero con una ligera diferencia. Bien, cuando hablamos de abandono, fíjense que son estudiantes que se tiran de la escuela, es decir, que no culminan su periodo escolar, pero se reinsertan nuevamente al año siguiente, es decir, vuelven a la escuela al año siguiente. Cuando hablamos de deserción, es el estudiante que no finaliza, ¿verdad? No finaliza su periodo escolar o su año escolar, se retira de la escuela, pero no continúa el año siguiente, es decir, se queda fuera del sistema. No del sistema, no del sistema del CIGER que registra a los estudiantes. No, se queda fuera del sistema escolar, que no regresa a la escuela. Se queda en su casa, no regresó el año escolar siguiente, no regresó a la escuela. A eso se le llama deserción, para que lo tengan en cuenta. Deserción, que es muy diferente a la tasa de abandono. Es muy diferente a lo que manejamos como tasa de abandono. Bien, abandono, el estudiante que se retira del grado antes de finalizar el año y vuelve y se inscribe al año siguiente. Y deserción se refiere al estudiante que se retira de la escuela antes de finalizar el año, pero no vuelve a la escuela, al año siguiente no se reintegra de nuevo a la escuela. Sí. Y vamos a ver Antonio, que tenía primero va primero Antonio, después Julio y después Yasmín. Ese es el orden. Bueno, buenos días, compañero, profesor. Precisamente sobre ese tema de deserción era que quería abundar un poco, pero ya usted magistralmente lo trabajó. Pero hay también una parte muy importante que es bueno conocer, que erróneamente algunas escuelas manejan cuando hablamos de tasa de abandono. Ello hay un punto importante que se llama traslado de estudiantes cuando se van de un centro para otro, y hay centros educativos que lo han manejado como si fuera un abandono. Es bueno destacar que si un estudiante por condiciones X, por las razones X que sean, abandona un centro educativo, pero se inscribe en otro, hay algunos centros que lo he visto que lo ponen como abandono. Entonces es bueno manejar esta palabra de traslado, porque lo tomamos a veces equivocadamente. Los transferidos, los famosos transferidos. Exactamente, lo que lo colocamos en la estadística de que abandonaron, y es una parte errónea. Es bueno que nosotros tengamos eso pendiente. Fíjate que transferido se supone que no debe tener ningún inconveniente, porque el estudiante lo que simplemente está cambiando de centro educativo. Al final del año, ese mismo estudiante termina con una condición. ¿Y quién es el encargado de colocar la condición de ese estudiante? Pues el centro que acoge el estudiante. El centro del que el estudiante se retiró no tiene, en este caso, ninguna potestad, ni tiene, digamos así, derecho, por decirlo así, de colocarle condición final al estudiante, pues porque el estudiante ya no está en su centro educativo, está en otro, en el que lo acogió. Pues por lo tanto, el centro educativo que acogió al estudiante
es quien tiene toda la potestad y todo el derecho de colocar una condición final al estudiante. Me imagino que te refieres tal vez a la parte del sistema. Entonces, en el sistema... Me refiero, profesor, mire, en los libros de registro, normalmente cuando un estudiante hace un traslado, lo que los docentes entienden es que el niño ya no está en el centro correctamente y por tanto está retirado. Al momento de sacar las estadísticas finales de ese niño, ellos normalmente lo ponen como retirado, como que abandonó, cuando realmente lo que hizo fue un traslado. Por eso le digo, porque yo he visto en ciertos centros educativos ese error. Y bueno, yo me he comunicado con ellos y he tratado de que hagan, pero ese punto es que me refiero. Ok, entonces, sí, un momento. Pues bien, entonces, lo que corresponde en ese lado es que el director del centro debe de orientar a sus maestros de que cuando el estudiante realiza una transferencia de un centro a otro, no identificarlo en el libro de registro como un estudiante que abandonó, pues porque realmente eso no fue lo que ocurrió. Pero ya la orientación debe en este caso de venir desde el director del centro, debe de orientar a sus maestros. O en este caso o con el coordinador de los maestros en el centro educativo. Pero debe desde la dirección del centro, se debe de informar esto a los docentes. Ahora viene Julio. El coordinador de registro también puede hacer ese trabajo. El coordinador de registro también puede apoyar, exactamente. Una pregunta, Julio. Al inicio, y algunos manejan sus datos de los indicadores de eficiencia interna que se realizan al culminar el año escolar. Entonces, con la explicación que usted nos da con respecto a la deserción, los dos términos de abandono, nos dice que la deserción es aquel estudiante que no regresa, que no se vuelve a inscribir al próximo año escolar. Entonces yo diría... Eso es deserción. Ajá. Sí, eso es deserción. Entonces yo diría que esos indicadores de eficiencia interna se deberían de levantar al inicio del año escolar, del próximo año escolar, porque hay una parte que sí, por ejemplo, la promoción y la sobredad la puedo calcular al finalizar del año escolar, pero la deserción no la puedo calcular al finalizar el año escolar, porque no sé si al próximo año el estudiante se va a insertar de nuevo y no sea un abandono, sino una deserción. Y otro punto es que también hay otra condición dentro de los registros de los estudiantes, que es el término aplazado, que está como, es el que está como stand-by, como te doy un chance al inicio del año escolar a ver si tú puedes ser promovido. No, ese que está todavía, como tú mencionas, aplazado, ese estudiante no está ni promovido ni reprobado. Hay que esperar a que tome la prueba que le suministra el centro educativo para poder entonces al final pues poder, como dicen, cuadrar o poder completar ese dato. Con relación a la deserción, de la única forma que se puede medir es simplemente identificando, obviamente, eso tal vez el centro mismo lo puede hacer siempre y cuando el estudiante vuelva y se reintegre al centro. Por ejemplo, si abandonó el año pasado y volvió de nuevo este año, pues ya yo sé que el estudiante, en este caso, fue un abandono. Pero lo puedo considerar como una deserción. En este caso, el propio centro educativo no podría calcularlo como deserción, el propio centro educativo, porque puede que el estudiante haya abandonado, puede que el estudiante, ¿verdad? Efectivamente se retiró del grado a mediados de año, por decirte algo, y no se inscribió, pero el centro no tiene o perdió comunicación o no sabe si ese estudiante se inscribió en otro centro o no. Entonces, de la única forma que se pudiera dar cuenta o determinar una tasa de deserción sería el Ministerio de Educación a partir del seguimiento que se le da a cada estudiante con el sistema de información. Entonces, si el estudiante, o sea, el Ministerio de Educación dice, ok, el año pasado
yo tuve, por decirte un número, yo tuve 10,000 estudiantes que abandonaron. Ok, ahora yo tengo que, por el mismo sistema, darle seguimiento a esos 10,000 estudiantes. Se inscribieron de nuevo esos 10,000 estudiantes. Ah, mira, de esos 10,000 solamente se inscribieron 8. Hay 2,000 estudiantes que no se volvieron a inscribir en el siguiente año. Bueno, pues entonces ahí el Ministerio de Educación entonces sí puede emitir ya unas estadísticas oficiales sobre una tasa de deserción. Bien, pero eso ya lo hace el Ministerio de Educación, que tiene la herramienta de cómo darle seguimiento a ese grupo de estudiantes o a ese conglomerado de estudiantes. Vuelvo y te reitero, un centro le puede dar seguimiento a un estudiante. Sí lo puede hacer, no hay ningún problema, pero sería solamente con estudiantes, obviamente, de su propio ámbito. ¿Entiendes? Tú sabes que hay centros educativos que siguen la práctica y que todavía, gracias a Dios, tienen la práctica de que los maestros visitan a los estudiantes, ya sea cuando un estudiante falta X cantidad de veces o presenta ciertas dificultades, pues el maestro, muchas veces, hay veces que el maestro visita la residencia de ese estudiante para conversar con los padres y determinar a ver por qué de la deficiencia o de por qué el estudiante no está asistiendo a las clases. Si hubo realmente un abandono, pues el maestro ahí mismo lo va a identificar. Y si hay una deserción también, si el maestro vuelvo y te reitero, le da ese seguimiento a estos estudiantes, pues entonces también se puede determinar si hay una deserción o no. Pero eso sería solamente de los estudiantes que abarca ese centro educativo. Vamos a ver, seguimos con las preguntas. Aquí, Jazmín, Mirka y Ana. Ese es el orden. Bien, Jazmín, Mirka, Ana. Bueno, hago la mía entonces. En lo que las otras... Bueno, pues dale rápido, sí, porque ya le quitamos el de Jazmín. Le quitamos el de Jazmín. Bueno, que yo fungí por mucho tiempo, por un año, fui directora en un centro educativo, pero también fui maestra anteriormente. En los registros, cuando se va un estudiante, uno le pone su marquita en un lado, su rayita, su cotejo de que el estudiante no está en el centro. Pero en el CIGER, que es nuevo ahora y que usted habló ahorita, dijo algo ahorita, cuando arranca el año escolar, esos estudiantes que reingresan a otro centro educativo o se van de ese centro educativo, uno los libera porque así le asignan a uno que los libere. Entonces, lo que yo iba a cuestionar o a preguntar, usted lo contestó. Creo que entiendo que ese nivel de deserción lo tiene que establecer el ministerio, porque uno dice, bueno, se puede del centro, pero puede estar en otro centro. Uno enfoca de esa manera para que se pueda contemplar, y muchas veces los técnicos del distrito mandan a formularios donde ponga datos del nivel de deserción de los estudiantes en el centro educativo, pero uno no lo, yo entiendo desde mi punto de vista que uno no lo puede establecer de esa manera, como que una deserción, porque uno no sabe a qué otro centro ese estudiante que se fue de mi centro ingresó a otro centro. Yo entiendo que eso debe determinarlo el ministerio. Vuelvo y le digo que la pregunta que iba a hacer ya usted la había respondido, pero sí en el sistema del CIGER, si hay lineamiento, si hay cotejo donde uno libera al estudiante para que aparezca en el centro a donde va a ser inscrito nuevamente. Bien, pero, ok. Sí, ya habíamos conversado al respecto, Sí. pues le reitero, simplemente una orientación a los maestros, que desde el centro educativo, tanto el coordinador de registro como el propio director o directora del centro, pues simplemente una buena comunicación con los maestros, eso es bastante fácil y sencillo. Vamos a ver, Mirka.
Sí, bien, maestro. Usted muy bien ha ido aclarando el concepto de abandono, deserción, la tasa de promoción. Entonces, Julio ahorita decía que no se podía medir la tasa de abandono o de deserción hasta el próximo año. Entonces, por esa misma vía es que quiero hacer la pregunta. Usted sabe que nosotros realmente no podríamos medirla con exactitud, porque entonces hay una partecita. Se habló de abandono, se habló de deserción, se habló de transferido, pero entonces por lo menos en el nivel secundario, cuando hay una condición del estudiante que está promovido de forma condicional, porque entonces hay completivo, hay extraordinario, hay exámenes especiales. ¿Cuándo entonces podemos nosotros medir la tasa de promoción cuando tenemos un gran número de estudiantes en esa condición? No, en este caso, para el centro educativo sería específicamente, se puede hacer, digámoslo así, no son todos los estudiantes que quedan siempre en esa condición, si en un grupo quedan uno o dos estudiantes. Sí, pero tomándolo en cuenta la población, maestro. Porque puede que en cada grado haya una cantidad, entonces me imagino que ahí dificulta poder promover, establecer la tasa de promoción general del centro, si hay muchos estudiantes. Te lo voy a poner más fácil. Okay. Cuando están en secundaria, muchos de esos estudiantes que se quedan con una promoción pendiente, que son promovidos condicional, como ustedes dicen. Sí. ¿Cuál es la tendencia? ¿Que el estudiante repruebe o que el estudiante promueva? Según los lineamientos del ministerio, siempre hay que promueva. No es según los lineamientos del ministerio, es según el centro educativo. Sí, maestro, yo le digo esto porque el centro educativo, ¿qué hace al final? Pero está bien, déjame explicarte. Entonces, el centro educativo al final le da la prueba y si no pasó, vamos a ponértelo así, completivo. Si no pasó, déjame ver, la primera es completiva y después la segunda extraordinaria. Yo creo que ya la de especial la quitaron. Eso de especial, eso fue... Eso le iba a decir, maestro, que veo los registros nuevos ahora, tienen completivo, tienen extraordinario, pero se fue más allá. Es decir, antes tenía una oportunidad en especial, pero ahora los registros vienen con 2 casillas para especiales. Entonces, cuando le mencioné lo de los lineamientos para que realmente no se queme el estudiante, no repruebe. Porque entonces tiene más oportunidades todavía, es para... Entonces, lo que yo te digo, al final, estos estudiantes que tienen esa condición de promovidos condicional, al final terminan promoviendo prácticamente. Exacto. Pues porque, ¿tú me entiendes? Sería como un estudiante tan malo que al final digan, no, pero tú vas a tener obligado que reprobar. O sea, ¿me entiendes? Pero normalmente, se parte de la premisa de que el estudiante que está en promoción condicional, se parte de la premisa de que es un potencial estudiante a estar promovido. Okay. Se parte de esa premisa, obviamente manteniendo la rigurosidad de la prueba y todo esto. Pero se tiene la hipótesis, o en este caso la hipótesis inicial es de que el estudiante tiende a promover. Bien, gracias, maestro. Ok, Rafael. Yo digo Rafael, yo sé que dice Libby y Rafael, sí, aunque Libby esté cocinando por allí, pero te tenemos a ti ahí. Le llegó una visita aquí, está saludando. Está bien, no hay problema. Bien, bueno, en cuanto a lo que son los indicadores de eficiencia interna, tenemos siempre que recordar la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Obviamente, en lo que es la administración y la estadística, nos vamos a basar en esos números, ese número final, ese resultado que se nos da o que obtenemos al final del año. Sin embargo, considero que cuando hablamos de eficiencia interna, aunque no se valore de esa manera, no tiene nada que ver con quiénes se retiraron o cuántos terminaron o cuántos repitieron, puesto que la eficiencia es la calidad con que se realizan los procesos que tengan el efecto que realmente se supone deben de tener. Entonces,
Por esa parte, entiendo que parte de lo que es la eficiencia, cuando hablamos de los indicadores de retiro y de deserción, etcétera, están basados más en un aspecto cuantitativo que en lo cualitativo, ya que ahí va, usted mismo mencionó anteriormente, que hay aristas bastantes en esto, puesto que hay razones sociales, razones personales e incluso la misma migración que afectan o varían esta tasa a final de año en cualquier centro educativo y por ende, en sentido general, en el sistema educativo dominicano. Ujú. Así es, así es. Jazmín, que ahorita iba a hablar, pero se quedó calladita. Sí, disculpe, maestro, fue que mi No hay micrófono problema, no se no hay activó. problema. Sí, cuando usted inició las aclaraciones de los términos de abandono, deserción y traslado, me surgió esa inquietud. Yo decía, pero entonces, ¿cómo un centro educativo puede calcular la deserción? Pero cuando usted le contestó a Julio y le siguió contestando a Mirka, me di cuenta que en realidad los centros educativos no tienen la información requerida para determinar la deserción escolar de un centro educativo. ¿Usted apoya ese punto de vista? ¿Está de acuerdo? Repíteme, por favor, disculpen, el punto de No hay vista de problema, que, maestro. Sí. pasa que estoy con un hands-free y ya me dijo de que tengo de que batería baja. Entonces, ahí mismo, cuando tú lo estuviste explicando, me interrumpió, disculpa. Bien, no hay problema. Le digo de nuevo. Cuando usted inició con las diferencias entre los términos de abandono, deserción y traslado, me surgió la interrogante de que si los centros educativos estaban en la capacidad de determinar la deserción. Entonces, cuando usted le contestó a Julio y a Ana, entonces apoyaban la idea que tenía. O sea, los centros educativos no pueden porque no cuentan con la información requerida para así determinarlo. Entonces, como eso yo entiendo, yo quiero saber cuál es su opinión al respecto. Si los centros educativos sí están en la capacidad de determinar la tasa de deserción o no. Ellos pueden, vuelvo y les reitero, pero solamente pueden hacerlo con los estudiantes que abandonaron siempre y cuando el centro le dé el seguimiento a esos estudiantes. Yo se los comenté. Por eso le hice el comentario de que hay maestros que visitan los hogares de esos estudiantes muchas veces. Bien, para poder determinar la razón de por qué abandonaron el grado. ¿Entiendes? Ya puede ser que porque los padres no tienen suficiente, muchas veces que los padres dicen que no tienen la suficiente solvencia económica para seguirlo enviando, por X o Y razón, o que nos mudamos y el estudiante yo lo voy a inscribir en otro sitio. Bueno, pues entonces eso fue que el estudiante se transfirió. Pero el centro puede darle seguimiento, o sea, y puede calcular una tasa de deserción. El centro lo puede hacer, pero si le da el seguimiento al estudiante, solamente si le da el seguimiento al estudiante, solamente. ¿Qué ocurre? No todos los centros le dan un seguimiento no todos los centros le dan un seguimiento a los estudiantes. ¿Me escuchan? No todos los centros lo hacen. Aclarado ese punto. Si el centro le da el seguimiento, por ejemplo, un centro que tenga 500 alumnos y que de esos 500 alumnos hubieron 50 que abandonaron, y el centro se lo propone y le da seguimiento a esos 50 estudiantes, perfecto. Que de esos 50 al año siguiente entraron 25, quiere decir que hay 25 que desertaron. Hay una deserción de 25 estudiantes. ¿Cómo yo determino realmente que hay una deserción? Déjame ir donde esos 25 estudiantes, porque hay 25 que ya yo sé que volvieron, ya yo sé que eso fue que abandonaron, pero hay 25 que no volvieron. Déjame ir a su residencia, enviar a los maestros, que son los que conocen a estos estudiantes, déjame ir, o con la misma, inclusive hasta con la misma asociación de padre, madre, amigo de la escuela, las ASMAE,
¿dónde vive tal fulanito? Ah, bueno, esa familia vive allí, y van y van a esos hogares, e identifican si realmente el estudiante es, tal vez es que el centro se le pasó la inscripción y no lo inscribieron, o si fue que lo inscribieron en otro sitio, porque si lo inscribieron en otro sitio fue un abandono, no una deserción, porque se insertó en el sistema nuevamente. La deserción, ojo con esto, la deserción no necesariamente es de la propia escuela. Cuando hablamos de deserción, es deserción del sistema educativo. Como lo dice aquí la presentación, quedan fuera del sistema escolar. Si ese estudiante, entonces, si los padres no lo enviaron a ningún otro centro educativo, ni al centro educativo al que usted pertenece, entonces sí se considera una deserción, pero eso un centro lo puede hacer con ese grupo de estudiantes al que le pueda dar seguimiento solamente. Ahora, el Ministerio de Educación le da seguimiento a nivel nacional a todos esos estudiantes que fueron reportados por los centros educativos como que abandonaron, y los identifica para el año siguiente, cuando se realiza la inscripción nuevamente, identifica si esos estudiantes que abandonaron el año pasado realmente volvieron a integrarse nuevamente al sistema escolar. ¿Cómo lo hace? Porque cada estudiante tiene un ID en el sistema de información, en el SIGER. Cada estudiante tiene un ID. Por lo tanto, el Ministerio de Educación tiene la facultad de darle seguimiento dentro de todo el ciclo educativo a ese estudiante. Bien, pero sí, obviamente el centro lo puede hacer, de la única forma que el centro lo puede hacer es visitando la residencia de cada uno de esos estudiantes. Bien, vamos con Diana, señores, son pocas diapositivas que nos quedan ya. Vamos con Diana para continuar, porque ustedes saben, también son casi las 12 también. Bien, Diana. Buenos días. Concerniente a lo que usted dice, ejemplo, cuando yo trabajaba en el centro, en el otro centro que era más pequeño, la comunidad, o sea, la escuela queda en medio de todas las casas y ahí era más favorable o más fácil darle un seguimiento a esos estudiantes que dejaban la escuela, ya sea porque se acaban o porque ellos se creen adultos y dejaban la escuela. Aunque yo no lo calculaba así de que como usted lo está explicando, pero sí yo tenía pendiente, un ejemplo, ya sea en mi mente o se apuntaba por ahí, no, ya fulana no viene para la escuela porque se casó y donde quiera que la veía le preguntaba. Ahora bien, en muchos centros pasa igual como en las iglesias, que usted se descarria, van dos de usted porque usted se descarrió por esto y lo otro, ya después no vuelven más los hermanos por ahí a buscarlo. Y pasa muchas veces así en algunos centros que ya los maestros o el director no le da ese seguimiento así tan estricto. Bien. Muy bien. Vamos a continuar con Flérida. Yo sé que tú levantaste la mano, pero vamos a continuar con la presentación, porque si no, lamentablemente después se nos pasa el tiempo solamente comentando. Pues bien, vamos con este otro indicador que, ay Dios mío, perdón, dice sobre edad, pero es sobre edad. Intercambié la E con la R ahí, disculpen. Tenemos aquí nuestra tasa de sobreedad, que también pertenece a nuestros indicadores de eficiencia interna. Y la tasa de sobreedad, en este caso, pues vamos a, también desde el punto de vista, también lo vamos a estar haciendo su análisis. Cuando hablamos de sobreedad, pues se refiere a los matriculados al inicio del año escolar en cada grado, cuya edad es 2 años o más superior a la edad legal o normativa de la que debe tener el estudiante para el grado. Esta se expresa como un porcentaje del total de matriculados de dicho grado. Aquí, esta tasa se obtiene a partir del cálculo de la cantidad de alumnos del grado que tienen 2 años o más de la edad normativa para estar en el grado, dividido entre el total de estudiantes que está matriculado en dicho grado. Y se multiplica por 100 para obtenerlo en porcentaje. Existe la observación de la relación que existe entre los indicadores de asistencia y de sobreedad, presentados de forma conjunta, en este caso, pues pueden
permite detectar ciertas situaciones de posible ineficiencia interna del sistema. ¿Y esto por qué lo digo? Vamos a ponerlo desde esto de vista. Un estudiante en sobredad, en cualquier grado, tiene 2 años o más, ¿cierto? Está comprobado científicamente, ya hay diferentes estudios que hablan sobre ello, de que el estudiante, cuando se encuentra en esta condición de sobredad, pues tiende, o en este caso, tiene una mayor probabilidad de fracasar en sus estudios. ¿A qué me refiero con esto? O sea, el estudiante que está en sobredad, pues tiende o a retirarse, es decir, o tiende a abandonar o tiende a repetir el grado. Bien, hay diferentes investigaciones que afirman esto. Obviamente, comparado con los que no están en sobredad, que se encuentran en el mismo grado. Bien, entonces, ¿cómo un estudiante puede generar sobredad? Es decir, ¿cómo un estudiante puede llegar a estar en sobredad en un grado? Pues obviamente, por algunos episodios. Uno de ellos puede ser de que el estudiante ya ha reprobado o ha abandonado el grado en años anteriores, o alguno de los grados en años anteriores. Ya lo ha reprobado. Por ejemplo, suponga usted que un estudiante vino, tiene 8 años y se quemó en tercero. ¿Qué tiene que hacer ahora con 9 años? Estar en tercero. Bien, tiene 1 año de sobredad, tiene 1 año de rezago. Viene y pasa el tercero, pero lo pasó con 9 años. Llega al cuarto, quinto, en sexto vuelve y reprueba. Ahí entonces tiene que, en sexto, que se supone que tiene que terminar con 11 años, pues en sexto vuelve y repite con 12. Pues por lo tanto, tiene que con 13 años repetir el cero. Bien, el tercero no, con 13 años repetir el sexto. Ya ahí el estudiante tiene 2 años de sobredad. Tiene 2 años por encima del grado. Pues por lo tanto ya está en sobredad en sexto. ¿Qué pasa? Un estudiante cuando experimenta, y lo dijeron ahorita, también una de sus compañeras, un estudiante cuando primero está fuera del grupo de estudiantes, está fuera del grupo de edad Un momentico. Un momentico. ¿Me escuchan? Sí. Sí, espérense un momento. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Fuerte y claro, profesor. No los escucho. Yo no los escucho. No. ¿Pueden hablar? A ver, díganme que sí. Sí, lo Con la voz, no con la escuchamos, boca. Sí, lo escuchamos.
Sí, maestro, escuchamos. No lo estoy escuchando. Está bien, ustedes me escuchan, pero yo no los estoy escuchando a ustedes. Ok. Bueno. Que presione la bocina 2 veces. Porque a veces cuando le entra una llamada a uno y uno está en la reunión de Zoom, se desconecta el micrófono. O sea, el micrófono no, la bocina. Cuando me entra una llamada se me va el sonido y yo tengo que apagar y prender la bocina de arriba. Ok, ahí escuché algo. Bueno, ahorita que la palabra, cuando estaba hablando de que abandono y deserción, que la mayoría de las escuelas, especialmente la mía, inmediatamente un estudiante tiene 3 inasistencias, siempre solemos los maestros, siempre indagar primero con los estudiantes, con sus compañeros, porque todo el tiempo saben ellos. Pero ¿qué se hace en este caso entonces? Que siempre nosotros hacemos. Nos dirigimos al hogar del niño, junto a la psicóloga o directora y el maestro, por supuesto. Entonces ahí indagamos por qué el niño tiene esas 3 inasistencias. Entonces así nos damos cuenta si fue que abandonó, entonces así sucesivamente. Y en el caso de la sobredad, profesor, también puede darse el caso, o puede darse el caso de que lo hayan inscrito con más edad que la que lleva, ejemplo. El curso bajito. Se supone que el estudiante, tú dices que el centro lo haya inscrito con más edad. ¿Los padres? Los padres. Me voy a poner el ejemplo del mío, mi hijo. Que ejemplo, el niño mío tenga ya 7 años, 8, vamos a poner 8 años, pero que entonces me lo van a inscribir en primero o en segundo, porque no sabe leer, no sabe escribir, entonces... Él va a ingresar, entonces ahí el estudiante ingresa ya con una sobredad, él va a acarrear esa sobredad durante todo su ciclo educativo, durante toda su vida escolar, él va a estar en sobredad. Ajá, ahora sí. ¿Entiendes? Porque sí, tengo entendido, profesor, que la edad normal, por no decir otra cosa, es 17 años para salir, ejemplo, del liceo. Es lo reglamentario. El ciclo escolar está contemplado desde, por ejemplo, hasta desde ahora mismo con el nuevo currículum, desde 0 años, una instancia infantil puede aceptar niños con menos de 1 año. Pero digámoslo así, desde 3 años hasta los 17, que sería como la educación formal, digámoslo así, abarcando desde el nivel inicial con pre-kinder, que está ya contemplado en el nuevo currículum, iría desde 3 años hasta los 17. Ese es el rango de edad para el ciclo educativo completo. Ya gracias a Dios, porque antes hay estudiantes que salían antes, porque no es que hacían todos los cursos, sino es que nosotros los maestros... No, y todavía puede que aparezcan estudiantes que terminen con menos edad, verás otros que terminarán con más, otros, la gran proporción, donde la mayoría de los estudiantes terminan con los 17 años, la gran mayoría. Ya son pocos los que terminan con menos edad y hay una buena proporción, no son menos que los que terminan con la edad correcta, pero es mayor con la que terminan con más edad. Es mejor. Ok, gracias. Ok, Lisby y Rafael, que tienen la mano levantada para continuar. Sí, gracias, maestro. De antemano quiero pedir disculpas porque tengo mi abuelita aquí en casa con una situación de salud. No, está bien, no hay problema. Pero estoy por aquí, aunque no me vea. Con respecto al tema de la sobredad, maestro y compañeros, es un poco complejo para los que estamos en los centros educativos como maestro, y sé que también para la dirección de los centros es una situación, porque el Ministerio de Educación, por ejemplo, dice no repitencia, como para evitar que el estudiante cumpla
una edad por encima de la que debe estar en ese grado cuando el niño repite. Pero entonces por otro lado te dice que tú no puedes negar la inscripción a ese muchachito. Entonces tú dices, ¿en qué grupo yo lo voy a poner? Si tiene 13 o 14 para un sexto grado, por ejemplo, que es sobre edad. Habría que entonces hacer un grupo especial o como se le quiera llamar, o no sé qué decirle, pero siempre va a haber un caso por muchísimos factores, ya sea por una inscripción tarde, ya sea porque el muchachito vino de Santiago y duró 3 años que nunca fue, no pudo volver al centro. O sea, un sinnúmero de variables que se presentan que se debe tomar en cuenta, pero lo que al final sale es que el niño no debe de rechazarse o perder el año, o qué sé yo, con su condición, pero pasa al grado siguiente. Así es. Muy bien. ¿Y Stephanie? Tiene la mano levantada. Muy bien. Ahí va en el mismo tenor en que lo dijo Libby. Hay que inscribirlo obligatoriamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en un centro de secundaria, como bien usted dijo hace un momento, en secundaria la tasa de sobriedad es mayor, precisamente porque todos esos problemas que vienen acarreando esos estudiantes desde la primaria, entonces es en secundaria en donde se ven evidentes. Y tenemos estudiantes que van a terminar en sexto grado ya de secundaria con unos 19, 20 años, cuando se supone que debe de tener 17, 16 para 17 para estar en sexto. Entonces, ¿qué genera este problema de la sobriedad en los centros educativos? Muchísimos conflictos, aparte de que nos bajan los indicadores de calidad, también hay conflictos porque el nivel, los gustos, los intereses del estudiante con 16 años no son los intereses de un estudiante de 19 años. Entonces, la motivación, todo lo que acarrea esto es un problema enorme para los centros educativos. Así mismo. Por eso es que se trata, obviamente, de reducir la tasa de sobriedad en los estudiantes. Bien. Y no solamente eso, que un estudiante en sobriedad constituye un riesgo para el sistema educativo a que el estudiante abandone o repruebe el grado. Bien. Bien. Observando entonces desde el punto de vista de calidad, tenemos dos relaciones, en este caso dos tasas, dos razones muy importantes. Se obtienen y se calculan otras tasas, otras razones también, pero estas son muy importantes pues porque se toman en cuenta tanto desde el centro educativo como también desde el propio Ministerio de Educación, pues para la planificación de si se necesitan más aulas o más maestros para un centro educativo o para tanto para el sistema o para un centro en específico. Tenemos lo que es la relación alumnos-maestros. Bien, en el que se mide el tamaño promedio de la clase, curso o sección. Pues equivale al número de estudiantes que un maestro enfrenta conforme a las normas establecidas al respecto en cada nivel de enseñanza durante un determinado periodo de instrucción y representa la carga típica del docente en dicho periodo. Es decir, con esta relación, ¿qué es lo que se busca? Pues determinar cuál es la razón de alumnos por docentes que hay, ya sea en un centro educativo, en un distrito, en una regional, en una provincia, en un municipio o hasta en el país. Bien, se obtiene obviamente a partir del cálculo de la cantidad de alumnos entre la cantidad de maestros. Vuelvo y les reitero, esto se puede calcular en diferentes ámbitos, es decir, yo puedo calcular la relación alumnos-maestros de mi centro educativo, puedo hacerlo para mi distrito, para mi provincia, para mi municipio, siempre y cuando yo tenga el dato de la cantidad de alumnos y de maestros que hay en esa demarcación. Bien, lo mismo ocurre también con la relación alumnos-sección, en la que yo puedo determinar cuál es la cantidad, cuál es la razón de alumnos por cada sección que hay. Bien, esto va a permitir a nosotros las condiciones
de encuadramiento y es un indicador de la calidad del servicio, es decir, que evalúa la calidad de la enseñanza, debido a que obviamente hay ciertos lineamientos establecidos, hay lineamientos estándares de cuál es la cantidad máxima que se supone que debe haber por sección de alumnos en cierto nivel educativo, ya sea para primaria o ya sea para secundaria. En primaria creo que es 35 y en secundaria creo que es 40, si mal no recuerdo. La relación de cantidad de alumnos por sección que debe de haber. Entonces, si en un centro educativo se obtiene la relación alumnos-sección y excede este límite, o excede, en este caso, estos parámetros, pues podemos decir que puede haber una sobrepoblación, ¿cierto? En esa sección y por lo tanto, al haber una sobrepoblación, pues obviamente la calidad de la enseñanza disminuye en dicha sección. Es decir, medir la relación alumno-sección, pues puede ser, en este caso, uno de los factores o uno de los indicadores que puede afectar la calidad de la enseñanza. Bien, y por eso es que desde el Ministerio de Educación estas dos relaciones pues son muy importantes, se le da seguimiento pues para evaluar primero las políticas educativas, para evaluar la calidad de la enseñanza y para determinar si en cierto distrito o regional pues se necesita de más maestros o se necesita de construir más aulas, pues para poder, en este caso, llevar esta relación a los límites establecidos. Bien. Entonces, jóvenes, esta presentación, así tal cual, de forma teórica, como la hemos abarcado hasta el momento, pues llega hasta este momento. Bien, en la tarde vamos a tener un pequeño encuentro breve en la tarde, ya ahorita a partir de la 1:30, vamos a darle 1 hora y media para que ustedes almuercen. Ya a la 1:30 volveremos nuevamente por esta vía a encontrarnos para mostrarle a ustedes ya con datos cómo calcular la tasa de promoción, repitencia, abandono, sobredad y también la relación alumnos-maestros y alumnos-sección. Perfecto. Esto lo vamos a hacer ahorita en la tarde. A la 1:30 nos vamos nuevamente a conectar para mostrarle ya esa parte práctica y dejarle entonces pues un trabajo en el que ustedes tendrán que obviamente pues trabajar con ello. Perfecto. Maestro, Ajá. antes de terminar esta parte, entonces para concluir, para medir la calidad debemos de tener en cuenta esos 3 aspectos. Parte de la calidad, parte de ella. Ok. Porque, vuelvo y reitero, evaluar calidad educativa no solamente se puede evaluar desde el punto de vista cuantitativo, de obtener un número, también está el punto de vista cualitativo. Bien, esto es parte de ello, que evalúa la calidad de la enseñanza. Eso es parte de ella. No es que es con lo único que se evalúa. Muy bien, ok. Ahora sí. Pues bien, jóvenes, vamos a ver, Mirka levantó la mano. Mirka. Sí, maestro, esa parte que acaba de mencionar Yasmín era la que me iba a referir con relación a la calidad, que hay muchos factores. Y cuando ahorita usted le hablaba a Stephanie con relación a la sobredad y a la sobrepoblación, siempre van a ser 2 problemas que nosotros vamos a enfrentar en secundaria, porque precisamente por los intereses de los estudiantes. En primer lugar, la ordenanza 01 del 14 establece de jornada extendida que no más de 25 estudiantes. Usted dice de 35 a 40. Vuelvo y reitero, yo dije que un aproximado. creo que era 35. Yo dije, si mal no recuerdo, es 35 y secundaria 40. Creo que en básica o la ordenanza anterior, eso era lo que establecía, 35 y 40. Exacto. Básica 35, media 40. Ahora con la nueva, como tú planteas, bueno, pues entonces me estás corrigiendo. Y ahora es 25.
Sí, bien, pero que como le digo, eso es relativo totalmente porque no se hace lo que está escrito, porque nosotros tenemos sobrepoblación en las aulas y sobredad, y eso limita realmente el concepto de calidad. Porque como bien decía Stephanie, el problema de la sobredad en una sección provoca muchísimos problemas, tomando en cuenta centros que son centros problemas con relación a pandillas, a situaciones que se dan en el entorno educativo que realmente causan mucho problema en cuanto al proceso de enseñanza. Un estudiante en sobredad, cuando tenemos muchos en las aulas, provoca situaciones de pandilla, de pleito, que realmente limitan lo que es la promoción de esas secciones. Entonces, realmente, cuando hablamos de la sobrepoblación, eso es el tema de nunca acabar, porque aunque establece una cosa la ordenanza, realmente en las aulas tenemos otra. Ok, muy bien. Bueno, pues Giselle, a ver. Déjame ver. Sí, en ese mismo sentido es, porque es que cuando hablamos de calidad, las aristas lo convierten en un proceso mucho más delicado, porque cuando nosotros tenemos una población, así sea de 25 estudiantes, estamos hablando de 25 estudiantes completamente diferentes, que vienen de familias diferentes, niveles de conocimientos diferentes. Entonces, cuando va aumentando esa cantidad, se hace bastante difícil tratar de individualizar algunas cosas para garantizar verdaderamente que se logre la calidad, porque no se puede medir por tener 2 o 3 estudiantes que cumplan con los parámetros, sino por lo menos la mayoría que cumplan o sea, que puedan desarrollar las competencias. Es un proceso súper difícil. Cuando se trata de sobredad y de sobrepoblación, es difícil darle seguimiento a cada uno de los estudiantes acorde a su capacidad, hacer la discriminación para que ellos puedan trabajar a su nivel y poder llevarlos a alcanzar esa calidad de la que el sistema, qué sé yo, quiere alcanzar. Es difícil. No es que no se puede, pero es súper difícil. Así es. Bueno, vamos a ver, María. Ya esta será la última intervención ya para... Sí, muchas gracias. Tomando en consideración el asunto de los indicadores de calidad, he tomado en cuenta algo, y es que muchas veces queriendo hacer las cosas bien para todo el mundo, entonces no resultan en el bien que se busca. Tenemos, por ejemplo, el caso de que a veces no es sobre edad, sino el asunto de la inclusión. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la inclusión, tomamos en consideración las niñas embarazadas, y varios de los compañeros que han opinado han tomado un tema que es con relación a los intereses de los estudiantes en cuanto a la sobreedad. Pero también el asunto de la inclusión, también ahí entran los intereses, porque es que ya una niña embarazada, está bien, no se le puede impedir la educación, pero yo creo que se le puede tener en un espacio donde se salvaguarde la integridad de ella, así como también la de sus compañeros y compañeras, porque es que ya una niña embarazada también sus intereses son otros, habla de otra cosa, piensa en otras cosas. Entonces, el aspecto de la calidad tiene muchas situaciones que deben de ser tomadas en cuenta. Siempre se busca de que de todos los males se toma el menor, o sea, lo que menos daño hace. Y en lo que es la inclusión, esa es una parte que yo nunca he estado de acuerdo. En un centro de secundaria donde hay adolescentes dando carrera, brincando para aquí, para allá, y niñas embarazadas cruzando por ahí, que ellas mismas van a sufrir también daños. O sea, no solamente el daño que ellas puedan causar en lo emocional a sus compañeros y compañeras, sino que ellas puedan recibir también. O sea, que ese es un aspecto, lo de la inclusión, que también hay que tomarlo en cuenta en la calidad. Ok, muy bien. Bueno, jóvenes, ya ustedes saben, vayan a almorzar y nos vemos ahorita a la 1:30.
Bien, para que veamos la parte práctica de estos indicadores. Así que ya ustedes saben, ¿eh? Se cuidan. Buen provecho. Gracias. Gracias, igual. Okay.